Buen día y bienvenidos amigos televidentes a su programa Jesús está vivo de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Buen día, hermano Luis. Buen día, María Teresa. Buen día a todos los amigos que nos sintonizan en este día. Este programa dirigido para ustedes, vamos a celebrar a Cristo Jesús vivo y presente en nuestras vidas. Así es, hermano Luis. Hemos preparado un contenido muy especial para cada uno de ustedes. En este momento les invitamos a realizar junto con nosotros la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poséelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, para que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que Dios hizo en ti. Te escogió como madre de su Hijo, a quien seguiste hasta la cruz. Te glorificó con él, escuchando con agrado tus plegarias por todos los hombres. Con más confianza en el amor del Señor y en tu intercesión, venimos contigo a las fuentes de su corazón, de donde brotan para la vida del mundo la esperanza y el perdón, la fidelidad y la salvación. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, tú conoces nuestras necesidades. Habla al Señor por nosotros y por todos los hombres. Ayúdanos a vivir en su amor. Para eso, alcánzanos las gracias que le pedimos y las que nos son necesarias. Tu petición de Madre es poderosa. Que Dios responda a nuestra esperanza. Amén. En este momento les invitamos a ver un video referente al Evangelio correspondiente a este domingo. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo. Jesús dijo: y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. En este video que hemos visto, que se nos presenta Jesús llamando a los primeros discípulos, podemos en el programa del día de hoy aprovechar para dar continuidad al programa del domingo anterior. El domingo anterior, en este programa Jesús está vivo,
tomamos profundamente el tema del discipulado. Comenzamos con él y hoy vamos a continuar. Y vamos a continuar con 3 etapas. Está el llamado, el seguimiento y el propio discipulado en sí. Hemos visto en ese video cómo Jesús llega a un lugar en un tiempo definido y llama a personas concretas. Y es que Jesús, Dios, que se encarnó en un momento determinado de la historia, sabía que el tiempo de su misión era finito, era contado y tenía que utilizar una metodología. No tenía todo el tiempo del mundo como Dios lo tiene, pero como hombre no lo tenía. Por varias razones. Una de ellas, la gran oposición que iba a tener tanto del propio demonio como de los hombres en sí, las autoridades del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en sí, las autoridades religiosas y las autoridades civiles también iban a estar en contra de su misión. Entonces él tenía que establecer, que seleccionar una metodología. Y la metodología que escoge es el discipulado. Entonces por esa razón él hace el llamado. El llamado a seguir es a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las razas y naciones. Pero él estaba en una época determinada, en una nación específica y a un pueblo con una cultura. Tenía que establecer cuál era la metodología, porque él por sí solo, como hombre, no iba a poder abarcar a todo el mundo en todos los tiempos como hombre, como Dios sí. Entonces, precisamente, la metodología que él establece es el discipulado. Pero para eso primero hace un llamado. El llamado es a todos nosotros. Tú, yo, estamos incluidos en ese llamado y tenemos que dar una respuesta. Esa respuesta es el seguimiento. Y ese seguimiento implica, obviamente, la conversión, implica la fe. ¿Cómo es el llamado que él hace? Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. Él ha llegado. Está cerca el reino de los cielos. Él hace presente el reino de los cielos con su propia persona. A eso nosotros tenemos que dar una respuesta de fe. Tenemos que creer en el anuncio que se nos está haciendo, en lo que Él nos está diciendo, convertirnos, dejar atrás nuestra vida anterior y tomar unas nuevas actitudes que implican seguirle a Él, seguir con Él, aprender de Él. Ese es el llamado. El llamado es para todos nosotros. Pero específicamente a estos 4 primeros discípulos, 2 parejas, con un oficio determinado, pescadores, les llama en la profesión que tienen. Ellos tendrán que tomar una actitud y eso habrá de ser una respuesta. ¿Para qué los llama? Para estar con Él, para ser entrenados con Él. Ya desde ya les dice, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Habrán de tener una nueva profesión, habrán de dejar atrás su antigua ocupación y a partir de ahora tendrán que ir con el maestro, seguirle a él para aprender de él y dejar atrás su antigua vida. Así es, hermano Luis, y como usted dijo, él mismo era la buena noticia, el reino de Dios, era él ya presente ahí, que había venido a traer la salvación, él era la luz que necesitábamos. Y cuando dice en el Evangelio, dejaron las redes, y como vimos en la imagen, y le siguieron, uno diría, pero la fe sí es atrevida. ¿Qué vieron ellos en Jesús para dejarlo todo? ¿Qué había en su mirada, en sus gestos, para ellos seguirles así, de la nada? O sea, esa presencia tan grande de Dios, de su reino, de esa buena nueva que él irradiaba, o sea, los jaló. Interesante que lo expresas de esa manera ahora, porque sí, si nosotros analizamos el texto,
veremos que en ese texto no hay ningún milagro, no hay nada, pero si analizamos el Evangelio, tanto en Marcos como en Mateo, que se toca este pasaje que fue visto en el video, prácticamente muy similar, podríamos decir que idéntico en ambos. En Marcos, Jesús no ha hecho ningún milagro antes de este llamado que le hace a ellos, y sin embargo, solo con decirle, vengan conmigo, ellos lo dejan todo. Sí, y aparentemente uno puede decir, bueno, es una pérdida para ellos porque dejaron su profesión, pero es que ellos pudieron percibir, saborear en lo más profundo de su corazón que lo que estaban dejando era pérdida comparado con esa gran ganancia, con ese gran tesoro que era seguir al Señor. El seguimiento. El seguimiento, porque fue Él quien los llamó. Podemos creer que fueron ellos quienes los eligieron a Él, y no. Ustedes vieron que ellos estaban en la barca y Él les dijo, vengan, síganme. O sea, es realmente hermoso. Y también el Señor, Luis, nos llama en nuestra vida cotidiana. A cada uno. Al igual que ellos, el Señor también nos llamó y nos llama a través de nuestra profesión, donde sea que nos encontremos. Y nos tenemos que poner a recordar dónde estábamos cuando el Señor nos llamó. ¿Dónde estaba usted, hermano Luis, cuando el Señor lo llamó? En el mundo, haciendo lo que no tenía que hacer, y perdido realmente en redes no propias, sino extrañas, que me tenían atrapado en una vida alejada del Señor. Pero precisamente tenemos que entender cada uno. Fíjate, algo interesante en ese evangelio que vimos en el video, es que son 4 los discípulos que aparecen. Sí. El número, la relación numérica siempre tiene algún sentido en los evangelios, nos quieren transmitir algún mensaje. Fíjate que precisamente están llamando a 4 discípulos en este evangelio del día de hoy, y aparentemente están bien remotos en una ocupación determinada, son pescadores, y en un lago determinado, el mar de Galilea, que era un lago, le decían mar, o le dicen, por la inmensidad que tiene, la extensión que tiene, que es tan extenso que tiene olas. O sea, la brisa produce olas. Y precisamente llama 4. Después habremos de ver que los apóstoles habrían de ser 12, y envían a 12, pero también envían 72. Y Jesús se aparece en el aposento alto, habrían 120. Y después habla que se le aparece a más de 500. Es decir, los números tienen algún sentido. En el día de hoy nos habla de 4, porque interpreto yo, porque aunque le está hablando a ese grupito determinado allá en Galilea, sin embargo, el llamado es universal. Como tú decías, está llamando al hermano que está mirando el programa en el día de hoy, como te ha llamado a ti, me ha llamado a mí también. Pero 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Jesús nos llama a todos, en todo el mundo, en todo tiempo, en todo momento, y espera una respuesta de cada uno de nosotros. Y por eso en este momento aparece ese número 4, pero tiene ese significado que, aunque ahora mismo en el texto visto, en el video que observamos, se refiere a 4 personas con nombres específicos y profesión específica, a ti, en la profesión que tengas, la ocupación que sea, a la que te dedicas, Jesús te está llamando en este momento para que dejes las redes y le sigas a Él, o para que esas mismas redes las siga utilizando, ahora ya siendo Él el maestro, el que nos enseña. Sí, y dirán los amigos televidentes, pero bueno, yo no puedo dejar mi profesión, yo no puedo dejarlo todo, pero el Señor no nos pide cosas imposibles. O sea, Él nos pide a cada quien lo que podemos dar. A algunos los llama a dejarlo todo, a dejar sus padres, sus hogares, como son los misioneros que se van a otros países, o los consagrados, o los de vida religiosa. Pero a otros también nos llama a través de nuestra propia profesión, para que a través de esa vocación que tenemos, ya sea al matrimonio o a través de la profesión que nos toque, servirle y anunciarle a Él a través de ahí. O sea, porque podemos llegar a pensar, pero yo tengo que dejarlo todo. No, pero esas redes también pueden significar los vicios
una vida de pecado, todo lo que me ata, todo lo que no permite que ese reino de Dios crezca en nuestros corazones y que sea Él el centro para yo poder proclamarle y evangelizar a los demás. Sí, fíjate que Él les dice que el cambio de profesión que está haciendo Jesús con ellos, está utilizando la profesión actual, sí. Solamente que la está refinando, la está haciendo más adecuada. A cada uno de nosotros también lo está haciendo. Fíjate que le dice a ellos, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Sí. Seguirán siendo pescadores. Pero ahora ya en su conocimiento, en el conocimiento propio de la profesión actual con que ellos se están desenvolviendo, la va a utilizar para que sirvan para el Evangelio. Nosotros también, tú eres abogado, yo practicaba la ingeniería, sí. Tú puedes ser médico, podrás ser un albañil, limpiabota, obrero, cualquier profesión que el Señor te haya dado en este momento, oficio. El Señor quiere que tú ese oficio lo pongas a su disposición para que con ese oficio Él pueda atraer más hombres hacia el reino de Dios. Sí, y vamos ahora en este momento a pensar cómo el Señor nos está llamando a nosotros. Somos capaces de escuchar esa voz que dice, ven y sígame, ven y sígueme. En ese entonces le dijo a Pedro, a Andrés y a los demás, los haré pescadores de hombres. ¿Cómo el Señor te está hablando? El Señor nos llama y nos habla de diferentes maneras. Puede ser de lo más simple, desde la risa de un niño, desde el llanto, desde una palabra de un amigo cuando estamos leyendo. O sea, el Señor nos toca de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo puede ser ese llamado que el Señor nos está haciendo? Muchas veces estamos envueltos, hermano Luis, en tantas cosas, en tantos quehaceres, o nos volvemos tan egoístas que yo quiero primero alcanzar esta meta o quiero hacer esto, y no nos ponemos a pensar o a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde tú me quieres llevar? Como hizo con ellos en ese momento. Y muchas veces tenemos miedo. Ay, Dios mío, ¿dónde será que el Señor me va a llevar? Pero Él no nos pide cosas imposibles, que eso es muy importante. Nunca nos va a pedir más allá de nuestras capacidades. Y es hermoso el seguimiento al Señor. Exactamente, el seguimiento es la palabra que define precisamente la segunda etapa precisamente de este conjunto de acciones de Cristo Jesús con nosotros, de Dios con nosotros. Lo ha llamado. Sí. ¿Qué se espera de nosotros? El seguimiento. Pero para ese seguimiento tenemos que aplicar precisamente lo que Él nos ha dicho. Él ha dicho, comenzó diciendo, conviértanse y crean en el Evangelio. Se requiere de cada uno de nosotros fe. Fe en Él. Fe en Cristo Jesús. Fe en Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Y así como estos hombres, viendo a Jesús, como tú decías, sencillamente con el llamado, decidieron dejarlo todo para seguirle a Él. Nosotros que ya conocemos tanto de Él, porque se nos ha predicado tanto a Cristo Jesús a través de la televisión, en los sacramentos, en los libros, lo hemos recibido tanto ese anuncio que ya tenemos un conocimiento como estos hombres no tenían. A estos hombres se les está predicando, sin embargo, ellos, obviamente que al ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sí conocían al Dios único, a Dios nuestro Padre, que envía al Hijo, Cristo Jesús, Dios encarnado, para anunciarle la buena noticia. Probablemente casi seguro lo conocían, pero no le conocían en persona como Él se le presenta. A nosotros se nos sigue presentando también en persona. Y nosotros tenemos que ver ese llamado y ver que como bautizado, cada uno de nosotros ha sido llamado también a seguir a Cristo Jesús. Y no solamente a seguirlo, también a ser discípulos. Porque Cristo Jesús está llamando al discipulado cuando digo, vengan conmigo y les haré. Cuando dice les haré, está diciendo que los va a formar. Porque todavía no lo son. Les haré pescadores de hombres. Nosotros también estamos llamados a seguir a Cristo Jesús para convertirnos en pescadores de hombres. En la profesión que tengas, en lo que estés haciendo, con tu vida,
seguir a Cristo Jesús y hacer que otros se vean motivados a seguirle a Él, a entender que hay algo más por qué luchar, que hay algo más a quien seguir y no esta vida sin sentido que quieren transmitirnos medios de comunicación, grupos extra religiosos por ahí o de religiones rarísimas que nos quieren transmitir una fe distorsionada. No, hay un solo Cristo, un solo Señor, un solo Espíritu, y es a quien nosotros tenemos que seguir. Así es, y Él nos capacita, es lo más importante, que más adelante trataremos en el tema de discipulado eso, pero Él nos capacita porque podríamos decir, pero yo no sé, o yo tengo miedo de hablar, o yo no sé relacionarme mucho con las personas, pero el Señor transforma a uno, pero uno tiene que tener la humildad para dejarse moldear, Luis. Precisamente, ese moldearse es ser discípulos. Todos estamos llamados, hemos sido llamados como discípulos. Eso lo vamos a tocar inmediatamente ahora después de la pausa. Y vamos a seguir hablando sobre este tema del llamado, el seguimiento y el discipulado. Pausamos brevemente. El discipulado existía ya en Israel mucho antes de Jesús. Los discípulos, ellos escogían al maestro. El maestro normalmente los aceptaba porque no era, tampoco había mucha demanda. Jesús, Él es que aparece llamando Él a sus discípulos. Dice el Evangelio que Jesús llamó a los que Él quiso y continúa diciendo que los llamó para estar con Él. Porque estar con el Maestro era precisamente el método de enseñanza de los rabinos, de los maestros. El discípulo permanecía con el Maestro, vivía con Él y aprendía de Él. Jesús utiliza esa metodología de enseñanza. Jesús no escribió nada. Nosotros podemos ver muchísimos libros de muchísimos escritores y muchos escritos. La Biblia no fue escrita por Jesús. La Biblia menciona a Jesús y habla sobre Jesús ampliamente, principalmente el Nuevo Testamento que a Él se refiere. Pero Jesús, su enseñanza fue realmente con el ejemplo, porque cualquiera de nosotros puede tener una cruz en el pecho, puede tener, escribir no sé cuántos libros de cuántas doctrinas, y sin embargo lleva una vida completamente divorciada de lo que quiera aparentar. La enseñanza de Jesús, por el contrario, no es externa, es su vida. Él es la enseñanza. Él habría de decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es. Entonces, precisamente, estando con Él es que Él enseña. Por eso Él llama a estos discípulos para estar con Él. Y requiere un seguimiento radical, hay que dejarlo todo. Estos discípulos, como vimos en el Evangelio que estuvimos comentando hace unos momentos y que vimos en el video, dejan lo que estaban haciendo para vivir, para seguirle a Él, abandonarlo todo y estar con Él. Jesús habría de expresar mediante muchísimas palabras que Él quería, que Él enseñaba, pero Él lo asumía. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, que le está diciendo a las personas, bienaventurados aquellos que adoptan la pobreza como estilo de vida. Él era pobre. O sea, Jesús precisamente enseña que es bienaventurado el pobre, pero Él era pobre. Jesús dice bienaventurados los mansos y humildes de corazón, pero Él era manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que sufren, pero ¿cuánto habría de sufrir? O sea, toda su enseñanza es su vida. Entonces, para aprender del Maestro, sencillamente es estando con Él. Predicaba con el ejemplo, Luis, que es muy importante. Y esa libertad que Él tenía, de que llamó a los que Él quiso. Esa libertad tan linda del Señor, porque muchas veces nosotros, cuando las personas no cumplen con nuestros estándares, le decimos, no, no, y el Señor no, Él llamó a los que Él quiso y no necesariamente tenían las aptitudes intelectuales o morales, tal vez, porque cuando llamó a Leví, que luego le cambió el nombre a Mateo,
era un recaudador de impuestos, de los impuestos para Roma. Que entonces, eran conocidos como pecadores eran públicos. rechazados en ese entonces. Entonces, no necesariamente el Señor nos va transformando, nos va cambiando, nos va convirtiendo. Y otra cosa muy importante, Luis, que el ser discípulo del Señor no es un título, es compromiso. Porque hay muchas personas que dicen, ay, sí, yo soy cristiano y yo sigo al Señor y yo estoy, pero entonces a veces no damos, porque me incluyo, ¿verdad? Porque somos pecadores todos y tenemos debilidades. No damos el ejemplo, no predicamos con el ejemplo. Y nosotros podemos ser el único evangelio que muchas personas lean. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo y no es un título. Ah, muy lindo, yo soy cristiano, es compromiso. Cuando el Señor los llamó a ellos, fue a evangelizar, a llevar su palabra, no a quedarse sentado ahí en la barca. Así es, precisamente Pedro tuvo la tentación en una ocasión de cuando contempló el éxtasis de la transfiguración, sí, de quedarse ahí. Sentado. Qué bien se está aquí, Señor, voy a construir 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Quería continuar permanentemente, por eso no es que estamos llamados. Precisamente el discipulado es aprender de él. Primero tenemos que ser formados. Claro. Aprender de él, pero para llevar eso a la acción. Jesús era acción permanentemente. En este evangelio no estaba sentado, caminando. Pasó por aquí, escogió 2, siguió por ahí, escogió 2 más y por ahí siguió. Es decir, a Jesús lo vemos en plena acción. La iglesia habrá de debatirse en toda su existencia entre la contemplación y la acción. Ambas son necesarias. Hay un pasaje muy interesante respecto a eso, que es el de Marta y María. Sí. Jesús llega a la casa de esa familia que él tanto quería y se sienta María a contemplarle, a oírle, a escucharle, a ser formada, a ser discípulo. Marta, por el contrario, se va a la acción, a servir, al servicio. Son los lados opuestos extremos de los discípulos. Aquel que solo quiere la contemplación, el aprender, el quedarse en el éxtasis por siempre. Y el otro que quiere inmediatamente la acción sin estar completamente formado espiritualmente, interiormente. Si no somos discípulos primero, nuestro accionar no habrá de ser bueno, porque no tendremos la espiritualidad necesaria para transmitir lo que tenemos que transmitir. A lo mejor podremos hablar muy bonito, con muchas eses, sí, y palabritas rebuscadas y cosas por el estilo, pero van a ser bla, bla, bla. Resonar de campanas y nada más, como las campanas del templo que se quedan afuera pero se pierden en la misa. Nosotros estamos llamados primero a ser discípulos, a ser formados. ¿Y cómo se es discípulo? Se aprende con el Señor, estando a sus pies, siendo formado. En el día de hoy no vamos a tener a Cristo Jesús en persona física, enseñándonos, pero sí tenemos la enseñanza de Cristo Jesús a través de muchas formas. Lo tenemos en los sacramentos, en la iglesia, en la comunidad, en el grupo que tiene la formación. Entonces, tenemos nuestra casa de Belén. Nuestra casa es precisamente una manera de enseñar y es un balance que nosotros buscamos entre la acción y la contemplación. Precisamente por eso nosotros tenemos entre las 3 vertientes de nuestra comunidad la contemplación. Estamos llamados a ser contemplativos, pero no podemos quedarnos únicamente en la contemplación. La otra vertiente que tiene la casa es la evangelización, la acción. Hay que salir allá después que hemos recibido de esa formación como discípulos. Nosotros tenemos que ir a buscar otros discípulos, a inmediatamente irle a decirle a otros que a quién hemos conocido, para que ellos lo conozcan también, la evangelización. Y la tercera es la transformación en Cristo. Nosotros tenemos que ser transformados en Cristo, que los otros, cuando nos vean a nosotros, puedan ver en ese pecador, que era antes un perdido, sin embargo ahora está hablando de Cristo Jesús, alguien que puede ser un ejemplo de cómo yo también ahora que no he recibido o no estoy, puedo también ser, porque ese que anteriormente no estaba, ahora está, también yo puedo estar. Es decir, que tiene que haber un balance entre contemplación y evangelización, entre acción y precisamente aprendizaje. Entonces, el discipulado es esta etapa
que después que hemos sido llamados, le hemos seguido, somos formados, pero somos formados para después también lanzarnos a la acción. Sí, para poder dar hay que recibir. Se resumen esas palabras, para poder dar hay que recibir. Y también, Luis, nos toca seguir el mismo destino del Maestro, y es la cruz, los sufrimientos. Y cuando hablamos de cruz, no es necesariamente de pruebas o cosas malas, sino el negarse a uno mismo, a lo que yo quiero, para seguir al Señor y su modelo, lo que Él me enseña. Hay que hacer muchos sacrificios, poder morir ese yo, esa soberbia, ese ego, para tener esa humildad y esa mansedumbre que el Señor nos enseña. Y es difícil porque el espíritu nuestro humano se revela muchísimas veces y caemos y fallamos como discípulos, pero lo importante es levantarnos y arrepentirnos. Jesús nos dijo que el discípulo no es más que su maestro. Sí. Dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también les habrán de perseguir. La persecución. Entonces nosotros tenemos que entender, y el discipulado tiene que llevarnos a la comprensión de que va a conllevar pruebas, porque nosotros vamos a encontrar precisamente como discípulos que así como Jesús fue perseguido y al final tuvo que ir a la cruz, que también nosotros lo somos. Presente.